¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva conversación, a un nuevo espacio que abrimos a través de las pantallas de CNN Chile. Y hoy queremos invitarlos a reflexionar en torno a una pregunta. ¿Por qué filmamos lo que filmamos? Bueno, esto es la invitación que nos hace un trabajo que reúne distintas visiones en torno al tema en un libro que es bien interesante de poder desglosar ahí también, sobre todo el rol de las mujeres en el cine chileno. Para eso tenemos la comunicación con Antonella Esteves. Ella es académica de la Universidad de Chile, también de la Universidad del Desarrollo, y además también la conocemos porque es directora de FemCine. Antonella, ¿qué tal? Un gusto poder saludarte y tenerte acá en este espacio. ¿Cómo te va? Hola Viviana, siempre un placer conversar contigo. Antonella, bueno, partamos un poco contando qué hay en este libro a través de esta pregunta que yo hacía mención y sobre todo en el punto y el foco puesto a partir de la perspectiva de género y el rol de las mujeres. Bueno, este libro es la tercera entrega de una serie que desarrolla la carrera de cine de la Universidad del Desarrollo, de la que soy académica hace 14 años y que este 2021 está cumpliendo 15 años de historia. Y cada libro son una colección de entrevistas que se hicieron en contextos académicos junto a nuestros estudiantes, por nuestros profesores. En los últimos 2 libros yo he hecho la mayoría de las entrevistas y también he editado los libros, porque nos ha parecido que es interesante lo que se da en esas conversaciones respecto a la reflexión de la creación cinematográfica y de lo que eso dice de nuestro país. Y esas conexiones, por supuesto que nos parecen que son valiosas porque van muchísimo más allá de lo que significa el espacio académico. Es un espacio reflexivo que tiene que ver con nuestra cultura y cómo nos entendemos. Luego, cuando me realizaron una nueva invitación hace un par de años de hacer una tercera edición de ¿Por qué filmamos lo que filmamos?, yo contrapropuse que hiciéramos uno solo con mujeres, pensando que es importantísimo relevar el trabajo de las cineastas y de las realizadoras chilenas. Y entonces este libro tiene 3 partes. Una parte que es un estado de la cuestión, en donde yo estuve un largo tiempo haciendo una investigación bibliográfica y también con entrevistas a expertos, investigadores, tratando de levantar qué es lo que sabemos respecto a la participación de las mujeres en el cine chileno desde su inicio hasta el tiempo actual. ¿Y qué se forma a partir de esta camada que además tiene a muchísimas mujeres destacadas? Porque es bien importante decir que aquí estamos hablando desde la dirección, no desde las actrices, no de las temáticas, sino que como una mujer y su mundo está palmado también en esta creación. Y tú conversaste con Dominga Sotomayor, con Alejandra Carmona, con Pepa San Martín, con Tiziana Paniza, está además también Alicia Cherson, entre algunas de las que estuvieron presentes en esas entrevistas. Entonces, ¿hay alguna sintonía común? ¿Hay alguna problemática? ¿Algo que se repite? O como debiésemos entender, cada uno es un mundo en sí mismo. ¿Cómo ves también lo que pudiste concluir y reflexionar a partir de estas conversaciones? Mira, yo creo que aparecen 2 cosas que a mí me llamaron la atención. Por un lado, claro, desde que iniciamos el Festival de Cine de Mujeres FemCine hace 11 años ya, esa pregunta nos rodaba. ¿Hay un cine de mujeres? ¿Hay algo que podamos decir como cine de mujeres? ¿Hay una diferencia en que dirija una mujer a que dirija un varón? Y la verdad es que lo que hemos logrado aprender en estos años es que efectivamente cómo vivimos en una sociedad que entrena a los seres humanos a partir de lo que la sociedad piensa que son las expresiones de género. El entrenamiento de las mujeres tiene mucho más que ver con la empatía, tiene mucho más que ver con la colaboración, tiene mucho más que ver con ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y eso aparece mucho en el cine de mujeres. Aunque ese cine sea un western o una película de terror o un documental político o una película intimista, en general yo te diría que esa mirada aparece. Ahora, con los años también ha sido muy evidente que eso es una cualidad humana. No es una cualidad exclusiva de las mujeres. Lo que pasa es que por nuestro entrenamiento a nosotros se nos potencia y a los hombres se les disminuye. Pero es evidente que también hay hombres que tienen esta capacidad sensible, empática y de contar historias teniendo en mucha consideración a sus personajes y a sus espectadores y espectadoras. Y por otro lado, una cosa que sí me resultó muy llamativa de todas estas historias y que también tiene que ver con nuestros entrenamientos de género, es que cuando yo les preguntaba a estas mujeres cómo llegaste a transformarte en esta directora connotada, en esta productora connotada, lo que se repetía una y otra vez en las entrevistas es que nadie me dijo que no podía. Todas estas mujeres fueron formadas desde su infancia para ser personas.
no para cumplir un rol como mujeres, no para cumplir un rol femenino. Fueron formadas para cumplir sus sueños, para ser hábiles, para ser capaces, para ser esforzadas, y luego se encuentran cuando llegan al mundo laboral, que el mundo laboral las mira con cierta distancia y con cierto recelo y le dice, no, pero tú eres mujer, ¿qué estás haciendo acá? Este no es un espacio para mujeres, o las miran con cierta desconfianza. Y claro, ellas ya venían formadas y ahí como que se dan cuenta de que hay ciertas dificultades. Pero claro, todas estas mujeres cuentan en las entrevistas cómo van sorteando estas dificultades, sus propios aprendizajes. También es muy interesante la cosa generacional, porque hay muchas de ellas que están sobre los 40, ¿cierto? Que es como, la verdad es que mientras yo me formaba no me di cuenta que este gesto de este profesor, que esta situación que me puso este productor era machista. Y las generaciones más jóvenes la tienen muy clara respecto a qué es lo que puede y no puede pasar, y yo creo que ahí estamos viendo entonces el cambio cultural que estamos viviendo. No, eso es sin duda, y uno lo puede percibir como antes se naturalizaban cosas que tú dices, cómo se aguantaban, absolutamente impensadas. Te quería llevar a la pregunta, ¿no? ¿Por qué filmamos lo que filmamos? Y cómo procesos tan significativos en nuestro país pueden estar influyendo en lo que vamos a construir audiovisualmente, y que has podido también tú ahí recibir a partir de conversaciones que tienes con cineastas, con también tu rol como académica, en estar en contacto con esos jóvenes que se están formando también en esta área, porque claro, venimos en un proceso social de nuestro país, hay una pandemia, estamos en un proceso a puerta de construir una nueva constitución, entonces, ¿cómo eso también está influyendo en la creación? De todas maneras, yo creo que, mira, lo que es más evidente, y eso también está en el libro anterior, que revisa el cine chileno entre el 2006 y el 2016, es que están apareciendo nuevas voces, y esas voces incluyen a las mujeres, pero no únicamente a las mujeres. El cine es un negocio muy caro. Orson Welles decía que era el tren de juguete más caro y el más entretenido también. Y claro, el tema es que para poder hacer cine, hace un par de décadas atrás necesitabas tener mucho dinero y muchos contactos. Hoy día, gracias a la tecnología, es posible que mayor cantidad de gente tenga acceso a la creación audiovisual, y gracias a las escuelas de cine que se han abierto masivamente y que han permitido, gracias a créditos, apoyos, becas, que entre otra gente a estudiar cine. Y por otra gente me refiero a gente que no es privilegiada, que no está en la élite del poder que ha generado históricamente el discurso cinematográfico, entre otros discursos, ¿no? Entre los discursos culturales en general. Y eso entonces empieza a hacer aparecer otras historias. En el libro, por ejemplo, hablamos con Claudia Guayquimilla, que es la directora de Mala Junta. Ella es una cineasta muy joven, madre de origen mapuche. Y eso, por supuesto, que está en su película. En su película aparece esta otredad que en general al cine había puesto de manera muy marginal. Ella la pone al centro un chico mapuche que se hace amigo de un chico delincuente. Y esta mirada, por supuesto, que transforma también el tipo de relato y el acceso que tiene el espectador o la espectadora a este relato. Entonces, yo creo que lo que a tú te refieres con estos cambios culturales también los estamos viendo, porque están empezando a aparecer nuevas voces contando sus historias. Y ahí, entonces, la pregunta ¿por qué filmamos lo que filmamos? Es porque es necesario contar estas historias, porque nadie más las está contando. Por eso es importante que más mujeres filmen, y mujeres diversas, que vengan de distintos lados con distintas experiencias, porque van a poder compartirnos cosas que no sabemos y que hoy día necesitamos muchísimo saber para poder relacionarnos de una manera más amable en una sociedad diversa y desafiante como la que vivimos. Nos queda poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, porque esto es un tema que hemos abordado constantemente en este año de pandemia, que es la falta de apoyo al mundo de la cultura, como en esas obras, en esas expresiones seguramente vamos a tener que recurrir para entender qué nos pasó, qué sentimos, cómo estamos viviendo todo esto. ¿Cuál es tu reflexión en torno al tema? Tú mismo lo decías, el cine es caro, está destacado, hay series, hay producciones nacionales que tienen que subirle a una plataforma de streaming para que recién las valoremos y nos demos cuenta que se adelantaban además a muchas de las cosas que estamos conversando ahora. Entonces, ¿por qué todavía nos ha costado tanto como país, como sociedad, tener una responsabilidad real con nuestra creación artística, y en particular en este caso con el cine, con las series, con las producciones audiovisuales? Bueno, aquí te lanzo mi teoría. Yo creo que porque en Chile se tiene el prejuicio, y es un prejuicio que no está basado en datos, de que la cultura no es, por un lado,
fundamental para la existencia, cosa que sabemos que sí. O sea, le invito a quienes nos están viendo a que piensen cómo hubiera sobrevivido el encierro, o cómo seguimos sobreviviendo el encierro, si no tuvieran música que escuchar, películas para ver, series para disfrutar, libros para leer. O sea, de verdad estaríamos trepando por las paredes más aún, ¿no? Las artes son el lugar donde nos miramos, son nuestros espejos, son las ventanas que nos permiten acercarnos a otros mundos, son espacios donde nos permite pensarnos y tener una mirada crítica respecto al presente. Eso, para el poder, puede ser un lugar de peligro, puede ser un lugar disruptivo, diríamos. Y por otro lado, no se entiende, como sí se ha entendido en los países que tienen industria cinematográfica, que es un gran negocio. O sea, la gran cantidad de turismo que mueve el cine, la gente que va a París o a Nueva York a buscar los escenarios de las películas que ha visto, de las series que le conmueven, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, no se entiende que en Chile, solo por dar el dato duro, las industrias creativas aportan sobre el 4% del Producto Interno Bruto. O sea, es muy importante lo que aportan en términos de economía los creadores y creadoras nacionales, cuando al mismo tiempo el aporte del Estado para el desarrollo de las artes y la cultura y de la industria creativa no supera el 0,7% del presupuesto nacional. Entonces estamos muy, muy distanciados de poder entender lo que tanto en términos económicos como en términos simbólicos significa para Chile, pero también para la mirada que se construye de Chile en el extranjero, el aporte de los creadores y creadoras nacionales. Y ahí sí que nos falta muchísimo todavía por avanzar. Antonella, te agradecemos el tiempo, muchas gracias por esta conversación, que estés muy bien. Gracias a ti, un abrazo.